Hola, hola, ¿cómo están? Perfecto, listo. Ya estamos, vamos a bajar un poquitito la música y ahora vamos a comenzar a trabajar en lo que es esta aplicación. Ya, para eso, bueno, voy a hacer uso de algunas herramientas de Zoom. Me gustaría conocer si conocen, primero que nada, la herramienta. Yo no la conozco, Antonio. Yo soy Nora. Hola, hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, acá la idea es que puedan votar para tener así como el marco general. Ahí tienen en la aplicación, tienen el espacio para poder participar. Así, nosotros después les comparto los resultados para que podamos ir revisando y sabiendo en caso de también optar por el nivel de profundidad que podemos tener en el taller. Bien, acá entonces está entrando Claudia, súper, listo. Ya, entonces finalizamos un poquitito esto y les comparto los resultados. Tenemos a 4 de los integrantes de acá del equipo que sí la conocen, así que vamos a hacer una nueva pregunta a ellas. Y hay 3 que no la conocen, así que también tranquilos porque vamos a comenzar desde cero. Ya, vamos a chequear efectivamente cuáles son las ventajas que tiene esta herramienta en este contexto. Bien, vamos a dejar entonces de compartir y vamos entonces con aquellos que ya conocen. Em, si la tienen, si tienen ya una cuenta, sí, pero no la han usado, sí, la uso con frecuencia o efectivamente no. Ya, aquí está bastante más dividida la participación. Ahí sí, está muteado. Ahí entonces tenemos, esta ventana se llama para todos lados. Ahí sí. Los resultados, sí, pero no la he usado, ¿ya? Hay 3, ¿cierto? Que marcan el 43%. Sí, la uso frecuentemente, hay 2, ya hay 2 Nearpod Lover, así que ahí también cualquier aporte también será súper bienvenido. Y no, bueno, efectivamente acá coincide con el ejemplo anterior. Bien, entonces vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a ir entonces a la presentación. Ya, yo acá traje un par de láminas con las que vamos a comenzar a trabajar y a conversar un poquitito de este tema. Voy a hacer que esto no se me está quitando ancho de banda. Listo. Em, Así es que vamos a compartir la pantalla. Denme un solo segundo. Aquí ya está la ventana. Bien. Entonces, vamos a revisar un poco los temas de la sesión, qué es lo que es NIRPO, un pequeño ejemplo de lo que podría llegar a ser una cápsula de aprendizaje con esta herramienta, cómo crear estas cápsulas, que es como la parte más práctica que vamos a desarrollar, es solo para la educación, ahí tenemos también algunos elementos y cómo dinamizar también a través de una videoconferencia. Entonces, uno de los elementos que plantea esta herramienta es que efectivamente estamos pensando en cómo está evolucionando, ¿ya? Cómo está evolucionando de alguna u otra manera el mercado de la educación en términos de la tecnología educativa. Las herramientas tradicionales tipo Blackboard, Canvas, Moodle y un sinnúmero de otros LMS que se están trabajando hoy día en el mercado, tienen un cierto grado de complejidad y aquellos que nos dedicamos como a acompañar a los docentes, nos damos cuenta que la curva de aprendizaje, por ejemplo, de aprender Moodle, si bien no es compleja, pero para alguien que nunca ha tenido ninguna experiencia con una herramienta para poder gestionar de clases,
es bastante más alta. En lo particular, a nosotros nos pasa que efectivamente necesitamos de 3 o 4 sesiones para poder que el profesor más o menos se oriente en este nivel, ¿cierto? A propósito de competencia digital, para lograr entender un poco la figura como de conciencia digital, es decir, esta herramienta me sirve para estas cosas y efectivamente no para sacarle el mayor provecho, sino algunas cosas y algunas herramientas esenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de este contexto, hoy día hay poco tiempo. Dedicar 4 sesiones para aprender una herramienta, la verdad es que son muy pocos los profesores que tienen ese tiempo. Entonces, nos estamos migrando a otras plataformas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de las 2 plataformas que hoy día están compitiendo fuertemente en el tema educacional, ¿cierto? Que es Google Classroom y Microsoft Teams. 2 gigantes que están por la apuesta de hacerlo más sencillo, ¿ya? Por una apuesta en el fondo que necesitamos herramientas más esenciales, más sencillas, más prácticas y que sean de fácil usabilidad. Y que efectivamente también a los estudiantes les permita ir resolviendo, ¿cierto? Con bastante más agilidad. Ojalá también pudiese ser una herramienta que sea ubicua, en el fondo, en el sentido que yo la pueda instalar en mi móvil, en mi celular, y que yo pueda gestionar desde ahí sin mayores inconvenientes, sin la necesidad de tener que llegar, efectivamente, como pasa mucho con los LMS, que las aplicaciones, muchas de ellas tienen la versión app, pero no son tan potentes como la versión que está destinada al escritorio. Entonces ahí vemos que hay ciertas dificultades. Esta gráfica un poco la planteo desde esa figura, ¿cierto? Hay un pequeño artículo que después se los voy a mostrar y un poco también les voy a mostrar por qué lo estoy mostrando de esta manera. En el fondo mezcla esa situación, ¿ya? Nearpod viene como a trabajar también desde una dinámica que también se están implementando varias otras soluciones y se está investigando mucho en este tema. Ya se está hablando un poco del tiempo que nosotros deberíamos tener efectivo en una modalidad sincrónica. Ya estamos pensando en los 20 minutos máximo. Entonces hay varios elementos donde estas herramientas van quedando como bastante más obsoletas. Si no logran simplificar en el corto plazo, estas herramientas van a pasar a ser parte de una obsolescencia. Hoy día, ¿por qué se mantienen? Y en verdad, y aquí entramos a una temática muy particular, se mantienen porque hay una contability detrás. Es decir, es más fácil sacar estadísticas de un Moodle que sacar estadísticas de un LMS como Microsoft Teams o como Google Classroom. Y ahí entonces está el tema que tiene que ver más bien con gestión que con la calidad de lo que voy a hacer en este trabajo, digamos, sincrónico, asincrónico o híbrido, como muchos de los colegas están teniendo experiencias también en sus países. Entonces, esa es como una pequeña reflexión sobre la figura, porque Nearpod viene como un poco a trabajar en una nueva generación de elementos, es decir, donde lo importante es la sesión más que la contability en una estructura, es más bien sobre la figura de la usabilidad, sobre la figura de poder utilizar otros contextos y poder traer información oportuna para el desarrollo de una clase. Clase a clase, para el desarrollo de cápsulas, para una estrategia macro dentro de un curso, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es? Básicamente, ya para aquellos que no la conocen, es un software que permite desarrollar presentaciones interactivas, facilita crear contenido original de forma cómoda, atractiva, ¿cierto? Y bastante guiada. Como parte, y eso es lo que vamos a ver a continuación, partimos del elemento básico que tiene un profesor, su PowerPoint. ¿Ya? En el fondo, bien o mal, la mayoría de los profesores lo que como denominador común ya maneja la herramienta PowerPoint y por lo tanto a ese elemento es el que nosotros fortalecemos para poder generar una cápsula que puede ser utilizada de manera sincrónica o asincrónica. Es un integrador de otras tecnologías. Acá hay muchos colegas, ¿cierto?, que están, algunos nos hablaron la semana pasada de Wakelet, otros nos van a hablar también de Genially, y así YouTube y otras herramientas, ¿cierto?, que han sido útiles para ir mostrando qué más se puede hacer en estos contextos. Bueno, Nearpod puede integrar todas estas en sus presentaciones. Facilita la formación a distancia y presencial, sincrónica, sincrónica. Sí, efectivamente, acá tenemos varios elementos que nos van a permitir trabajar de manera sincrónica y también para dejar trabajo a ritmo del estudiante. Lo primero, también, y esto ya como otra reflexión, que esto es José Antonio Álvarez de Toledo, acá en Chile, ¿cierto? Nos plantea lo siguiente: tenemos que dejar de hablar de la no presencialidad y comenzar a hablar de presencialidad digital.
Es decir, no es que exista nadie detrás, por mucho que existan pantallas en negro, ¿cierto? Tenemos una telepresencia, tenemos algo y alguien con quien estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que al profesor le resulta súper poco cómodo el trabajar con estas pantallas en negro. En el fondo estoy pasando una presentación y son muy pocos los que presentan, son muy pocos los que abren la ventana, o sea, digamos la cámara, y así entonces en el fondo el profesor se va sintiendo como un poquito más lejano de esto, y por lo tanto cuando se siente más lejano, la actitud también cambia, ¿ya? Y eso es algo innegable, es algo que es inherente al querer hacerlo de esa manera o no, sino que va más bien una resistencia natural al no tener contacto, ¿ya? Entonces, esta herramienta lo que facilita es que podemos levantar ese contacto de manera que no necesitamos que la persona esté con la cámara abierta para efectivamente conocer su trabajo, conocer su desempeño o saber si efectivamente está entendiendo lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, podemos hacer interacciones en modalidad sincrónica, podemos hacer cápsulas de aprendizaje, es decir, para dejarlas a ritmo del estudiante. Desde el aspecto metodológico, yo diría que efectivamente hay que repensar ciertos estos espacios con un aspecto desde la didáctica digital, desde la evaluación formativa, no solamente sumativa, los medios electrónicos digitales nos permiten efectivamente hacer mucho más seguimiento de la evaluación formativa, que en el fondo, si nosotros lo comparamos con las situaciones presenciales, es más costoso, porque eso significaría que en el fondo los chicos tendrían que entregar una gran cantidad de documentación y eso al final del día me traería demasiado trabajo. En cambio, hoy día las herramientas digitales nos permiten ir resolviendo esa temática, ir visualizando y teniendo a la mano información que nos va a permitir entonces tomar decisiones al corto plazo, mucho antes, ¿cierto?, de llegar a una evaluación sumativa o llegar a la calificación directamente. Entonces también es un elemento importante a considerar. Y bueno, la figura de la activación, la figura de la motivación y el desarrollo de habilidades digitales. De alguna u otra manera, también nosotros somos responsables de empujar a los chicos a que resuelvan de manera digital ciertas temáticas y ciertas cuestiones. Muchas veces nos topamos con colegas que dicen, bueno, pero es que yo no soy diestro en esta materia, yo no sé hacer videos, yo no sé hacer esto, no sé hacer esto otro, pero tú sabes qué es lo que se puede llegar a hacer. Y eso me refería, digamos, con los distintos niveles, ¿cierto?, del desarrollo de la competencia digital, con que basta en alguna medida en que yo sepa el potencial que tiene un video, por ejemplo, y a lo mejor no voy a ser un gran editor de video, pero sí sé que los chicos pueden desarrollarlo. Por lo tanto, nuestras actividades podían estar tendientes al desarrollo de la competencia digital de nuestros estudiantes, sin la necesidad de que yo sea un experto, eximio, desarrollador multimedia. Entonces, si yo sé que efectivamente luego, ¿dónde está el desafío nuestro como académicos, como docentes? Es que en el fondo es esta posibilidad que tengo de reinventar la evaluación, ¿cierto? De acomodar en el fondo una evaluación ya no estándar, sino una evaluación que esté un poquito más orientada a la personalización, que hacia donde apuntan también el apoyo que podemos recibir de este tipo de herramientas. Bien, entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quisieran aclarar en estos temas? ¿No? ¿Sí? ¿Está como claro? Vamos a revisar el chat. ¿Todo ok? Súper, perfecto. Bien, entonces vamos. Voy a compartirles la pantalla de cómo viene todo esto. Ya, entonces, fíjense acá, yo voy a compartir la ventana completa. Está en mi desktop 2, no sé por qué. Debería mostrarse. No sé si están viendo la ventana y atrás un navegador o están viendo otra ventana. Sí se ve. ¿Se ve? Perfecto, muchas gracias. Bien, lo primero es que lo que yo les decía, ¿cómo comienzo? Ya, primero, obviamente, voy a abrir acá un navegador incógnito para... Les sugiero que aquellos que no tengan cuenta se la creen en este momento porque hay algún tipo de sorpresa para el final. Así es que les pido que creen su cuenta. Crean su cuenta en Sign Up for Free. Les va a aparecer entonces esta ventana. Ya, acá les voy a copiar esto para que sea más sencillo. Aquellos que no tengan su cuenta, les dejo el enlace para que la puedan crear desde ahí.
Mi internet no está ayudando mucho. Está un poquito lento esto. Bastante lento. Denme un segundito. Puede que se me caiga la señal, pero vuelvo en segundos. Ahí sí, no sé si realmente se cayó o no, pero vamos a volver a activar. Pareciera ser que ahora sí tengo mejor conexión. Ahí está. ¿Ya? Les sugiero que se creen la cuenta desde acá, ¿ya? Desde esta vista, porque desde aquí a veces trae algún tipo de complicación, ¿ya? Si lo hacemos con el Google o con el Office 365, si ustedes lo tienen, les sugiero que lo creen con su correo electrónico, ¿ya? Es mucho más sencillo y en el fondo el registro no dura más de 3 minutos, ¿ya? Entonces, en el enlace que ya les pasé, deberían poder entrar. ¿Qué pasa una vez que entran? Una vez que lo crean. ¿Ya? Aquí voy a mostrar la ventana principal de acceso. Aquí yo tengo demasiadas carpetas y demasiadas presentaciones, pero se van a encontrar con este menú en la izquierda y se van a encontrar con estos elementos arriba en la parte superior, donde van a poder crear lecciones de manera rápida. Van a poder crear algunos productos que también los vamos a ver, que se pueden generar a partir de esta herramienta, que ya sobrepasan a la figura de la sola presentación. Por eso les decía que en el fondo, mientras eh, se complejizan más los LMS, tienden a ser menos eficaces. Entonces yo voy a presionar acá arriba y voy a crear una lección. Acá está mi PPT, ¿ya? En realidad es un Keynote, pero funciona como un PPT. Entonces yo la quiero subir acá. Entonces yo la voy a exportar, y aquí viene el primer tips. Lo voy a exportar como PDF. ¿Por qué como PDF? Porque como PDF en el fondo es más simple, es más liviano y así ocupo menos espacio en la plataforma Nearpod y eso me va a permitir tener muchas más presentaciones. Le digo siguiente, ¿cierto? Voy a autoformación, voy a reemplazar y comienza a crearse entonces. Ya se creó. Vamos entonces a, aquí lo voy a nombrar, ¿cierto? Le digo Upload Files. Voy a subir entonces al escritorio, Nearpod Autoformación. Me pregunta si quiero hacer un PDF Viewer o un Individual Slides. En el fondo, esto es si yo quiero hacer que en una diapositiva se lea todo o que me separe en distintas diapositivas. Esto es lo que vamos a hacer. Me lo va a separar en distintas diapositivas y vamos a ver cómo se va a cargar como si tuviésemos la vista esquema en PowerPoint. ¿Ya? Tarda un poquitito, depende un poco de la resolución que tenga el PDF. Yo le puse una resolución más o menos estándar para evitar que se demorara mucho. Eh, y ya, mientras carga, entonces les comento que acá ustedes van a poder, se va a aparecer, digamos, todas las diapositivas de esta herramienta, pero acá viene la magia de alguna otra manera, que en el fondo es cuando yo añado contenido. Ahí está, ya. Esto es lo mismo entonces que yo tengo acá. Es exactamente la misma presentación, solo que aquí yo voy a ampliar esto para ocupar el máximo de la ventana y a ver si es que esto me ayuda un poco a ver. Ahí sí, ya, creo que se ve un poco mejor. Ya, entonces ya tengo mi presentación, la tengo acá. Bueno, ¿cuál es la gracia de esta cosa? En el fondo es que yo puedo hacer otros elementos. ¿Se acuerdan que yo hice unas preguntas que estaban en la plataforma Zoom? Entonces yo esas preguntas las puedo tener acá. ¿Por qué? Porque en Zoom, si bien yo tengo los registros de las personas, no tengo quién respondió qué. Entonces no sabría decir cuál es el diagnóstico real de la situación de clase. Entonces voy a añadir una actividad. Fíjense que cuando le doy a añadir, ¿cierto? Contenido, un slide, puede ser de contenido
Con todos estos elementos vamos a ver solo algunas de estas y también podemos agregar actividades. Entonces la actividad que yo planteé fue una pregunta, y fue una pregunta voy a hacerlo tipo quiz. Ah, no, perdón, me equivoqué, no puede ser quiz. Vamos a seguir editando. Porque el quiz tiene una respuesta correcta, entonces lo correcto a utilizar acá es una encuesta. Ya, vamos a ocupar acá y vamos a utilizar la herramienta encuesta. Entonces la primera pregunta, ¿cierto?, que yo hice es, ¿conocen Nearpod? ¿Sí o no? La primera pregunta que planteé. La puedo temporizar. Puedo decir, ya, van a tener solamente 2 minutos para responder esto. 2 minutos es mucho, porque en realidad es un sí o un no. Y ya tengo entonces mi primera pregunta. ¿Puedo añadirle otros elementos? Y aquí viene también un tema que es importante en el trabajo asincrónico sobre todo, y que en el fondo yo puedo ir acompañando esta pregunta con algún otro elemento. ¿Ya? Una imagen podría reforzar algo, ¿ya? Algún esquema o algo así, pero podría también yo utilizar el grabador de voz, ¿ya? Y este grabador de voz viene incorporado dentro de la herramienta, entonces yo también podría hacer esto de manera más inclusiva y plantear entonces, ¿usted conoce Nearpod? ¿Usted conoce Nearpod? Vamos entonces a utilizar esto y le digo guardar. Además lo puedo editar ahí in situ. Entonces este audio va a acompañar la pregunta. Ahora, ese audio podría ser complementario. Ya podría explicar más cosas sobre NIRPOD. Podrías ir haciendo más cosas. Ya también podría agregar un video o un documento PDF y eso va a ir complementando esa pregunta. Listo. Ya tengo entonces ese espacio generado. La pregunta aparece por acá, la encuesta, y yo la hice al principio. Y basta con que yo la corra o la mueva, ¿cierto? Tal como yo pudiese estar moviendo una diapositiva en PowerPoint. Voy a agregar también, entonces, otra actividad que fue la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta era si tenía cuenta en NIRPOD. Y entonces acá también era selección múltiple. Sí, pero no la he usado. Sí, la uso frecuentemente. No. Ya, como les decía acá, yo podría incluso agregar un video que pueda estar en YouTube, que explique algún proceso, etc. Y hay otros elementos más que yo podría incluso tener acá un contenido web. Bien, la voy a temporizar también y acá voy a dar otro minuto, pero con 15 segundos. Listo. Ya la agregué, le doy guardar. Esta pregunta nuevamente me apareció abajo. Esa es esta encuesta y la tengo entonces a continuación. Luego comencé con el tema, ¿cierto? Comencé con este tema, ¿cierto? Les expliqué cuáles iban a ser los temas de la sesión. Luego les hablé de un artículo que yo quiero que en el fondo ustedes lean. Entonces, el solo mencionarlo no va a decir ni le va a entregar al estudiante que, por ejemplo, no estuvo en la situación sincrónica, poder revisarlo. Entonces, a pesar de haberlo citado, yo acá lo que puedo hacer es lo que le decía, agregar. Voy a agregar un slide, también lo puedo hacer desde acá. Ya yo me puedo posicionar en distintos lugares, hago clic derecho y puedo añadir. En este caso voy a añadir contenido y lo que me interesa es un web content, es decir, el lugar donde está este artículo. ¿Ya? Este es el artículo, un artículo que está en mi blog, ¿cierto? Y que en el fondo yo quiero que lean en profundidad. Perfecto. Me vuelvo a Nearpod y pego entonces el enlace. Quiero probar si efectivamente está bien. No me equivoqué. Perfecto. Eso es lo que va a ver el estudiante. Y ahora le doy guardar. Entonces ahora se va a posicionar en el lugar donde yo le dije. Es decir, va a ver la imagen y luego va a poder ver en el fondo de qué se trata lo que yo estoy tratando de comunicar y con la amplitud que significa ese documento. Ahora, podría ser que efectivamente, después de esta lectura, a mí me interesaría saber si efectivamente lograron entender lo que yo quería comunicar. Entonces puedo ir a añadir otro tipo de actividad y acá yo puedo agregar entonces un collaborate.
Y esto es una opción, ¿cierto? Que es como un panel, una pizarra, ¿cierto? Donde yo voy pegando los POSIT. Y entonces la pregunta que voy a plantear es, ¿cuál es el futuro de los LMS en la educación? Perfecto, ya está. Ahí tengo entonces mi pregunta, y esto entonces va a aparecer una vez que hagan lectura del documento que les estoy dejando. Listo. Entonces, hasta ahora hice la encuesta que antes la había hecho en Zoom, ahora la hice para la presentación, planteé un tema, ¿cierto? Y después esto ustedes lo pueden revisar y pueden hacer la lectura del documento. Y luego que hacen la lectura del documento, van a trabajar colaborativamente en pensar cuál es el futuro de los LMS de la educación. Luego yo planteo que lo que es NIRPOD propiamente tal, hago una reflexión, y sobre esta reflexión yo quiero compartir un video. ¿Ya? Margarita, sí, se puede agregar un audio externo en todo momento. ¿Ya? Ahí también vamos a chequear. Yo, por ejemplo, puedo tener mejor micrófono, obviamente, en el celular, ¿cierto? Y el audio del celular lo quiero pasar lo quiero pasar al computador y luego yo lo subo como otro archivo. Puede complementar una diapositiva o puede ser una diapositiva. Así que por ahí también vamos a ver ese tema ahora a continuación. Ahora lo que estamos viendo es esta parte, como los elementos que son útiles en la parte, digamos, sincrónica. A continuación, entonces yo, como les decía, quiero entregar un video que complementa esta imagen, que complementa este pensamiento, esta reflexión. Voy acá entonces a buscar contenido y voy a utilizar la herramienta de video. Esta herramienta es maravillosa. Algunos que ustedes, me imagino que varios de ustedes a lo mejor conocen, ¿cómo se llama esta herramienta? Se me olvidó. Edpuzzle. Esta herramienta que yo puedo editar videos y le puedo agregar preguntas y todo eso. Ya. Acá viene integrado. Entonces está la opción donde hay videos que ya están hechos, que vienen con contenido propio de NIRPOD. Yo puedo descargar o utilizar un video que esté en YouTube. Puedo utilizar videos que yo haya utilizado previamente o definitivamente subir un video que está en mi equipo, ¿ya? El ideal, que esto es para administrar mejor las cuentas gratuitas, es mejor subirlo a YouTube, dejarlo en oculto quizás y vincularlo desde YouTube para que ese peso no quede dentro de su espacio disponible, sino que quede externamente y solo sea llamado al video. Bien, voy a llamar un video donde explicamos todo ese tema. Vamos a buscar. Vamos a ocupar el video de Wikilist. ¿Ya? Que esté aquí de los colegas que están acá. De Paqui y el profesor Carlos. Parece que es muy largo, pero vamos a ver qué podemos hacer con él. Es 1 hora 30, es como mucho para esto. Entonces, a mí me interesa una explicación que dio el profesor Carlos sobre la herramienta Wikilist. Entonces, vamos a entrar a la opción de recortar y vamos a seleccionar el segmento donde se explica esto. Le digo recortar y ya entonces tengo el segmento que me interesa, ¿ya? Y el video de 1 hora me queda solamente en 1 minuto 44. Bien, entonces en este segmento hay un He elemento dicho. importante que Paqui nos Y comenta. ahora me vengo a esta parte de aquí, que es otra novedad que han creado este año, que es un programa para escuelas. Entonces, hago stop ahí y le pregunto a la audiencia. ¿De qué se trata el programa de escuelas? El video, cuando el usuario lo visualice, no va a avanzar hasta que pueda responder esa pregunta. Puedo yo seleccionar el segmento donde yo voy a agregar y puedo agregar quizás de selección múltiple o puedo agregar de verdadero y falso. Entonces, Wikilist es una herramienta LMS, verdadero o, verdad, o falso.
Puede decir que es falso, le tengo que indicar porque es una pregunta, ¿cierto?, de selección, y entonces le digo guardar. Ahora el video tiene dos elementos, ¿cierto? Tiene una pregunta abierta, tiene la pregunta que hice originalmente. Parece que no quedó bien guardada eso. A ver, nuevamente ahí. El... Entonces, me queda una pregunta abierta y en el minuto con 26 me queda la alternativa entonces para chequear si efectivamente lo que nos está mostrando para aquí es o no un LMS. Y aquí entonces el estudiante tiene que practicar. Entonces, aquellos que conocen Edpuzzle saben que efectivamente esto hace que la visualización de los videos deje de ser una visualización pasiva, sino que efectivamente ya el estudiante tiene que estar activamente visualizando el video, no lo puede dejar corriendo y hacer como que escuchó y no escuchó. Acá tiene que estar porque le van a hacer preguntas sobre el video. Entonces, en este momento lo que tenemos es una secuencia, ¿cierto? Donde yo estoy trazando una ruta de aprendizaje con esta herramienta y efectivamente es lo que espero que desarrolle. Si nosotros pensamos en la estructura en el LMS tradicional, nosotros tenemos lectura, 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 video, lectura, 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 pregunta, foro y ya. Acá tenemos todas estas otras opciones ya, que efectivamente pueden ir resolviendo de manera más activa el proceso. Bien. Acá entonces ya vimos todos estos elementos, vimos que existían estas dos opciones, hablamos de un aspecto metodológico y acá para aquellos que, aquí voy a hacer el enlace con los amigos, le voy a cerrar un ojo a aquellos amigos que van a trabajar con, digamos, con Genially. Acá, efectivamente, una de las dificultades que tiene es que son como diapositivas planas, o sea, no está hasta la animación que vemos en las otras herramientas, acá vemos como las diapositivas más planas, pero sí podemos incorporar otros elementos. Y acá, entonces, tenemos, por ejemplo, a aquellos amigos de Genially, ¿cierto? A mí me gusta esta herramienta porque puedo hacer interacciones, puedo ir resolviendo otras temáticas. Entonces yo, en el enlace de compartir de Genially, que esto lo van a ver en profundidad prontamente, me llevo el enlace para compartir, para que lo puedan visualizar dentro de la presentación, y me lo llevo también. Voy a probar el link, cómo se ve, y efectivamente van a ver el diseño de experiencias didácticas, que es lo que yo quiero proponer a este grupo. Listo, voy a cerrarlo, ¿cierto? Y le digo, OK. Entonces estoy complementando con otros elementos, con otras herramientas. ¿Cómo se crean las cápsulas? ¿Cierto? Y acá, entonces yo a lo mejor, para aquellos que no van a poder participar, les voy a agregar entonces el contenido de un video. Puedo agregar quizás un documento PDF, que es lo que voy a hacer ahora, para diversificar los tipos de recursos que puedo colocar. Y acá entonces yo lo puedo arrastrar o yo lo puedo cargar desde mi computador. Yo por acá tenía mi tutorial de Nearpod. Típico, lo tenías a la mano y luego se te pierde. Ahora sí, ahí está. Este es el que voy a... Entonces lo voy a llamar, lo tengo acá, no tuve que volver a descargar, y acá entonces está el documento que yo quiero que vean. Se descarga y muestra entonces cómo se puede vincular y cómo se puede crear estos elementos y cuáles son los puntos más importantes. Hay entonces varios elementos que ya tenemos considerados. Bien, entonces, la presentación que ahora acabamos de hacer es una presentación que está orientada al desarrollo de temáticas que son de manera sincrónica, ¿ya? Pero que también pueden ser de manera asincrónica. Entonces, una de las cosas que nos pasa en estas modalidades actuales es que no sabemos si vamos a poder hacer la clase o no la vamos a poder hacer. O se va a ir a modalidad asincrónica o a modalidad sincrónica. Entonces, lo mejor, el mayor y mejor consejo es que pensemos inmediatamente que esto es asincrónico, porque vamos a poder utilizar todas las herramientas en cualquiera de las modalidades si lo pensamos inmediatamente en no sincrónico.
Piensen en lo siguiente. Voy a tomar esta diapositiva en particular, y a propósito del audio que preguntaba Margarita. Justamente, Margarita, te respondo. Sí, efectivamente acá hay una... efectivamente, si las preguntas están planteadas, el video va a avanzar, pero no te va a permitir avanzar hasta cuando no respondas la pregunta. Por lo tanto, no podría eventualmente el usuario tener ese control. Tú como profesor, obviamente que sí, si tú lo estás mostrando. Acá, cuando yo como que entro a una diapositiva, pero le hice doble clic a la primera, a la principal, yo tengo opciones de cambiar el background, puedo cambiar el layout, ¿ya? Pero es bastante simple, ¿ya? O sea, en el fondo acá están las formas que yo tengo de trabajar con Nearpod en ese caso. Hasta ahora no han actualizado eso, entonces es como una carencia, pero es porque en realidad se trabaja o con Google Slides, que en el fondo luego se los voy a mostrar, pero es una versión de pago, antiguamente era gratuita, por eso no la muestro mucho. Pero puedes trabajar directamente en tu PPT, en tu Keynote o en tu PowerPoint, etcétera, previo para poder desarrollar y diseñar. Pero lo maravilloso de este cuento es esta parte acá del audio, ¿ya? Que en el fondo yo puedo subir el audio, como preguntaba Margarita, puedo subir el audio desde mi dispositivo, ¿ya? Yo lo descargué de mi celular, no sé, o yo lo puedo grabar directamente acá. Entonces, yo generalmente ocupo esta. Y acá entonces voy a grabar. Bienvenidos a la presentación del microtaller de NIRPOD, Recursos para el Espacio Educativo. Acá vamos a resolver cómo crear una cápsula de aprendizaje, cómo resolver la situación evaluativa, cómo resolver la situación didáctica, cómo poder generar entonces elementos de metacognición y también ver el contexto de la evaluación formativa o la evaluación sumativa. El ideal es pensar que tenemos opciones para poder conectarnos con nuestros estudiantes, motivarles de una manera distinta, y así entonces vamos a tener un espacio educativo bastante más interactivo y también mucho más motivador para el estudiante y obviamente con mucha más retribución para uno como docente. Bien, ese audio entonces bienvenidos a la presentación del microtaller de NIRPOD, Recursos para el Espacio Educativo. Acá vamos a resolver cómo crear, le pausa, para no escucharlo todo de nuevo, le digo guardar. No sé, ¿ustedes estaban escuchando el audio? Sí, se escuchó. Sí, Ya, sí, sí, perfecto. lo escuchamos. Entonces, ahora le digo guardar y salir. Entonces mi diapositiva tiene el contenido de audio. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a ordenarlo mejor ahí, incluso porque tomo un espacio abajo, entonces nos permite movilizar la diapositiva. ¿Y qué es lo que genera con esto? Entonces, en el fondo, yo voy a utilizar este material para aquellos con los estudiantes cuando estoy en sincrónico y aquellos que no pudieron asistir por distintas razones van a poder al menos escuchar mi audio. Entonces, hay un elemento importante en la voz que tiene que ver con toda esta comunicación no verbal, que tiene que ver con el tono, con el énfasis, con lo que yo quiero comunicar, con que ese audio es más allá de lo que está escrito. No tiene ningún sentido que yo me ponga a leer la diapositiva y se las coloque. No, la intención de esto en el fondo es complementar la diapositiva. Y eso también entonces me ayuda a que este mismo material yo disponga de un switch, ¿ya? Un switch para ocuparlo en sincrónico, en asincrónico, en híbrido, en una presentación, digamos, en un ambiente físico o de presencia digital. Entonces también eso nos va a ir ayudando a generar un mejor contexto de la herramienta. Eso lo podemos hacer por todo, yo no lo voy a repetir por cada uno, pero sí se puede hacer. De hecho, acá yo debía haber invitado a que a continuación van a tener dos preguntas, ¿ya? Y que las respondan, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese audio también tiene que tener cadencia y secuencia con los demás elementos que vienen para que el estudiante que no pudo asistir tenga una experiencia lo más cercana a lo que fue la situación sincrónica. Bien, entonces ya tenemos varios elementos y ahora a mí me interesa que todo lo que vimos, ¿cierto? Antes de despedirme y decir gracias, yo voy a añadir una actividad. Y esta es una de las actividades que tiene como bien interesantes Nearpod, que en el fondo no necesito programar. Bueno, vamos a ver. Vamos a la actividad Time to Clean. Que este es un juego.
¿ya? En el fondo, a partir de un cuestionario, ¿ya? Me entrega una serie de... le permite al estudiante seleccionar un avatar dentro de una gama de elementos que hay disponibles, y luego el estudiante a través de ese avatar va a participar en un juego, en el fondo, que es, a partir de las respuestas correctas, va a ir ascendiendo a una cima que está planteada por el diseño de NIRPOD. Yo no tengo nada que programar en ese aspecto, solamente tengo que pensar las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, no, un LMS, ¿cierto? Es una herramienta de comunicación. ¿Verdadero o falso? Ya. Voy a decir que es falso porque no es solo de comunicación. Voy a agregar otra pregunta. Permite ¿Input permite editar videos? ¿Verdadero? Falso. La tercera pregunta, y con esto al final. Input. No integra multimedia. Por el tiempo yo estoy haciendo esto bastante corto, ya, pero acá yo podría ir agregando preguntas y podría hacer una selección múltiple. Incluso yo podría hacer que las preguntas fueran de reconocimiento de imágenes, ya, en el fondo que el estudiante pensara en algún tipo de imagen, algún tipo de esquema u otra cosa. Bien, entonces lo voy a guardar. Y hemos agregado entonces un juego al final del proceso. Esta... ¿Dónde quedó? Ahí está, el time to click me quedó muy arriba, entonces yo lo quiero utilizar al final del proceso como un elemento de metacognición, es decir, de ir cerrando, eh, ir cerrando estos elementos, digamos, la clase con una serie de preguntas que van a ir asociadas a lo que revisamos durante la clase. Y de esa manera el estudiante va como incorporando estos recursos de manera interna y les va a permitir el día de mañana poder utilizarlo de manera más activa, ya que van a ir quedando más en la memoria a largo plazo. Perfecto, ahí entonces está el muchas gracias, está ok. ¿La terminé? Y ahora entonces le voy a dar guardar y salir. Ya tengo la presentación lista. Ahora, ¿cómo la comparto? Tengo dos opciones. Una, participar en vivo, que es lo que vamos a hacer ahora para resolverlo rápidamente. Y entonces me entrega los elementos con los cuales yo puedo incorporar. Puedo copiar el enlace. El enlace está copiado y yo lo voy a pegar ahora acá en el chat. Lo puedo enviar por mail. ¿Ya? Bueno, aquí me abrió la aplicación de mail. Lo puedo integrar con Google Classroom. ¿Ya? Esto también es bien interesante. Aquí yo lo voy a abrir. No tengo alguna otra. Perdón, está abriendo una ventana en otro lugar. Ahí está. Se abre una ventana pequeña, ¿cierto? Donde me muestra la sección de Google Classroom. Elijo la clase. En este caso voy a ocupar esta de Salón Pehuen. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser un material. Y luego le digo ir. Ya, entonces este es el material interactivo. Semana 1. Listo, publico. Ya está. Quizás me queda la duda cómo queda. Entonces, la opción también me muestra que para verlo, ver cómo quedó. Accedo entonces al curso de Google Classroom, donde lo tengo, y ahí está el material interactivo de semana 1. ¿Ya? Si yo hago clic ahí, ahí entonces está la presentación que yo acabo de hacer, que acabo de crear. Volvemos entonces acá. Puedo utilizar Remind, que es como, es una aplicación, ya es similar a Google Classroom y a Microsoft Teams, pero yo no tengo cuenta, así que la doy de salto, y también yo la puedo publicar en Microsoft Teams. Ya, aquellos que estuvieron trabajando con Jordi, ¿cierto? La semana anterior,
también pueden utilizar esta herramienta para vincularlo de una manera muy similar. No sé si me está abriendo la ventana. Bueno, pero abre una ventana muy similar a Google Classroom y la integra dentro de Microsoft Teams. Bien, entonces ustedes ya tienen el acceso, ya la idea es que ustedes puedan acceder. Yo aquí tengo el control, ya aquí yo puedo ver entonces que Laura y Margarita ya están dentro de la presentación. Si alguien quiere sumarse, también, bienvenido. Y acá entonces lo que les decía, entonces yo puedo optar por utilizar el audio o no. Es opcional. Pero la ventaja está en que está disponible para cuando yo esto lo utilice de manera asincrónica. Voy pasando, ¿cierto? Y si se acuerdan, entonces acá había una pregunta. Yo, como lo tengo temporizado, yo soy el que doy el vamos a la actividad. Desde ahora ya, ustedes pueden responder 3, 2, 1, y entonces ya van a poder responder la pregunta. Si ustedes ya están conectados, van a poder escuchar el audio que yo grabé para esta pregunta. Ojo que son solamente es 1 minuto, así que tiene ese tiempo para poder resolver. Acá deberían aparecer entonces las respuestas de ustedes, ¿ya? Ahí entonces están apareciendo, y eso era lo que yo les decía en un principio, que acá yo puedo visibilizar el proceso, ¿ya? Aunque tenga todas las pantallas en negro, tengo la posibilidad de visualizar que los estudiantes están participando. Y eso en el fondo a mí me deja un poco más tranquilo, porque de alguna otra manera es re complejo estar solo con pantalla en negro y no teniendo ese feedback. Esto yo lo estoy teniendo en tiempo real. Bien, entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Ah, no, vamos a esperar a que termine el tiempo. Ya todos respondieron. Estamos ok, y ahora yo les voy a compartir entonces estos resultados en las ventanas de quienes están. Voy a aplicar la opción de la vista de estudiantes para poder hacer la división de cómo lo ve un estudiante y cómo lo ve el profesor. Ya, vamos a tirar acá. Aquí voy a tener las dos ventanas en paralelo. Voy a tener la vista del estudiante y en paralelo voy a tener la vista del profesor. Ya, profesor, estudiante. Esto es lo que ven las personas que están registradas acá. Listo. Entonces yo voy a detener esto y voy a continuar. Se agotó el tiempo, ya no pudiste participar. Ya que hay una segunda pregunta, ¿ya? Que era la pregunta que, las dos preguntas que yo hice en Zoom, ahora las estoy llevando a Nearpod. ¿Ya? También les pido que puedan responder porque lo importante es lo que vamos a ver al final, que tiene que ver también con las estadísticas de uso de la herramienta. Que eso también me permite visibilizar en el macro, no solamente en el momento, sino que yo puedo ir resolviendo también, tomando decisiones. Listo, ya todos respondieron, entonces ahora yo voy a compartir. Antonio, Ya. buen día, ya Hola, sobre la hola. primera institucional. Una consulta ahí, mientras no finalice el tiempo, no se puede, el alumno no puede seguir a la siguiente pregunta. No, Ya, o sea, no. dándolo En este tiempo. momento hay dos situaciones. Una es que este tiempo funciona tanto para la situación sincrónica como asincrónica. De alguna otra manera, yo corté el tiempo porque vi que todos respondieron. Entonces yo puedo pasar a la siguiente. Pero si el estudiante lo está haciendo, por ejemplo, de forma sincrónica a su ritmo, en su casa, en otro horario, el tiempo es el que le va a mandar la disponibilidad que va a tener del ejercicio. Claro, queda estupendo ahí, ¿no? Porque lo hace a su ritmo. Ujú, Gracias, Antonio. exacto. Bien, voy a detener el compartir, volvemos a la pregunta y todavía queda tiempo, pero yo la puedo cambiar en cuanto yo quiera, ya porque yo estoy llevando el ritmo en la modalidad sincrónica. Acá entonces están los ejercicios que les había planteado, este tema que yo estuve hablando en mi comparación, ¿cierto?, entre el LMS tradicional y el LMS evolucionado. Y acá entonces a ustedes les aparece el texto, ¿ya? Que en el fondo yo quiero que lean, entonces les digo, tienen una cierta cantidad de tiempo para leerlo, porque a continuación vamos a desarrollar una actividad. Bien, entonces ya hemos supuesto que ya pasó el tiempo prudente para que lo lean, y luego entonces lanzo la actividad. Acá en el Collaborate yo tengo dos opciones. Si estoy trabajando con un grupo complejo que podría eventualmente hacer bullying o hacer algún tipo de, no sé, mala palabra, etcétera, yo puedo utilizar un control, es decir, puedo controlar las cosas que se van a publicar. Ahora, si yo estoy con un grupo ya controlado que efectivamente no va a suceder eso, le digo que no, ¿ya? Yo voy a mostrarles cómo en el fondo funciona este filtro.
¿ya? El filtro en el fondo es para que en el fondo no se publique cualquier cosa en la pantalla. Entonces, si me pueden colaborar ahí con escribiendo un post, basta con escribir el post, ¿cierto? Yo puedo colocar acá, puedo agregar una imagen con este botoncito, o una imagen que puede venir de Google, ¿ya? Entonces vamos a colocar cualquiera, para este profesor, y luego le digo post. Está pendiente de aprobación, ¿ya? Igual que lo que tienen ustedes en su pantalla. Entonces yo voy acá a chequear. Margarita, sí, yo la apruebo. A Nora, sí, también la apruebo. A Margarita, el segundo, también, y a Carlos también. Pero este estudiante, no sé qué escribió, por lo tanto, lo voy a rechazar. Y así entonces yo también tengo la posibilidad de filtrar, ¿ya? De que efectivamente no suceda estos elementos. Ahora, en la versión no sincrónica, eso no se puede filtrar. Entonces, ahí también hay un tema que debiesen revisar. Aquí me apareció otro globito de alguien que está participando y que quiere aparecer, y ahí entonces también está otra opción. Bien, entonces ahí ya tenemos la participación dentro de este espacio. Yo incluso esto después se los puedo compartir a los estudiantes. Les puedo decir que puedo obtener el link de lo que trabajamos en conjunto. Entonces yo voy a tomar esto, ¿cierto? Voy a llevarlo al chat y se los voy a compartir. Me queda el chat ahora. Acá está. Entonces les comparto esa dirección. ¿Y qué puedo hacer con eso? Puedo incluso entonces, luego, después de toda esta lluvia de ideas de cuál es el futuro, les voy a pedir a cada uno que haga una síntesis. Y para realizar la síntesis, entonces les comparto esta dirección que ahora tienen en el chat con este ejercicio. Entonces también es otra posibilidad, ¿cierto?, que tiene post este trabajo. Bien, aquí vienen entonces las siguientes láminas que hayamos visto, y aquí viene el video. Ya, mi conexión me aparece como inestable, por si acaso. Entonces acá yo lo voy a dejar controlado por el estudiante, es decir, yo lo puedo hacer controlado ahora para que yo lleve el ritmo, o lo puedo dejar controlado por ustedes para que ustedes lo puedan visualizar en sus propios equipos, que es la opción que voy a optar. En esta vista a mí no me aparece porque yo no estoy conectado como estudiante propiamente tal, entonces no está tomando estadísticas mías. Entonces por eso me aparece ese... Pero en sus pantallas ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y más o menos se va a visualizar de esta manera. ¿Ya? Ahí va a estar entonces este contexto. Vamos a adelantarlo para que llegue la pregunta. Y cuando llegue la pregunta, se detiene el video y a diferencia de ustedes, a ustedes que están en sus pantallas, a ustedes les aparece la ventana para responder y a mí me aparece la ventana de si respondieron o no respondieron y qué respondió cada uno y el porcentaje de participación. Y esto va mostrándose en vivo, ¿ya? Es decir, si ustedes responden, a mí me va a empezar a aparecer en vivo las opciones que ustedes tienen. ¿Ya? Y eso después lo vamos a ver si es que se puede o no materializar. Luego vamos con la segunda pregunta, ¿cierto? Del video. Y también el video se va a detener y va a enviar la pregunta, ¿ya? De lo verdadero o lo falso. Acá tengo entonces, bueno, sin respuesta un 75% y falso, alguien ya respondió. Bien, entonces esto va pasando en tiempo real, ¿ya? Y eso me facilita entonces el trabajo de la herramienta con esta con visibilizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en tiempo real, y cuando yo lo hago asincrónico también puedo ir revisando quiénes avanzaron y quiénes no. Bien, ese es el trabajo con video. Bien, ahí entonces se actualiza automáticamente mientras yo dé el tiempo. Perfecto. Ya, aquí entonces están las otras diapositivas que también estaban dentro de la diapositiva con la que entré. ¿Cierto? Acá está entonces la temática que nos plantean como un poco desde NIRPO. Y esta es la propuesta que yo quiero hacerle a los estudiantes, y obviamente aquí se abre, entonces integrado dentro de la misma presentación, sin que el estudiante se vaya a otra ventana y se pierda, etcétera, etcétera. Queda todo dentro y en el fondo el estudiante puede revisar el material que yo les estoy pidiendo que revisen y que es la propuesta que estoy haciendo yo de diseño de experiencia formativa. Eso es entonces lo que yo puedo traer desde otros documentos. ¿Cómo crear la cápsula? ¿Cierto? Y acá se abre el documento PDF que les decía yo que busqué y que en el fondo tenía listo para esta presentación.
Ahí entonces está el documento PDF, ¿cierto? Lo leen dentro de la misma presentación. Cuando yo voy cambiando las diapositivas, vuelve a la presentación propiamente tal. Y ahora vamos a la versión de juego. Ahora vamos entonces a finalizar la clase. Vamos a seleccionar, ¿nos vamos al Himalaya, al espacio o debajo del mar? ¿Qué dicen ustedes? Bajo el mar, como Sebastián. Sí, debajo del mar. Bajo el mar nos vamos entonces. Bob Esponja. Ahí vamos. Entonces, como estudiante, yo voy a seleccionar mi avatar, el que me represente. Voy a colocar alguno por ahí. A ver quién está. Ese. Y le digo Start. Y voy a aparecer acá entonces como dentro del stage para el profesor. El profesor en todo momento está viendo qué está pasando con sus estudiantes. Y eso también es lo que genera que efectivamente sea una herramienta bastante más útil. Por eso les decía que como es como una evolución de pensar del paradigma del LMS tradicional. ¿Ya? En el fondo, uno debiese estar pensando en cómo voy a interactuar mejor con el estudiante, cómo me voy a vincular mejor con él, que que la contability trascienda sobre la decisión de gestión de un LMS. Entonces, por ahí también es importante ir chequeando esos elementos. Bien, entonces están ya todos los participantes que están conectados y vamos a comenzar. Aquí le digo comenzar. Y entonces a ustedes les aparece este espacio. Yo tengo acá silenciado, porque si no estaríamos con un audio muy fuerte. Sería el audio, ¿cierto? Que está activándose mientras está la pregunta, que cada una la dejé como con 30 segundos. Ustedes tienen que responder si es verdadero o falso lo que yo les estoy planteando. Ya, no veo, no hay ninguno que esté respondiendo. Ahora sí. Y veo además quién va primero. ¿Ya? Esta es la vista del profesor. ¿Ya? Acá está la vista del estudiante. El estudiante no ve qué está pasando con el resto de sus compañeros. ¿Ya? Solamente ve las preguntas que le están haciendo. Y me entrega retroalimentación en el momento, es decir, me equivoqué. Esa es una mala opción. Y me dice que la correcta era que era verdadero. Acá nuevamente, el doctor Nora sigue punteando y está remitiendo a Margarita. Pero vamos a ver qué pasa con la última pregunta. Aquí visualmente entonces se ven los participantes. Yo puedo reconocer, porque al sobreponerme encima con el mouse, puedo ver quién es. Se acabó el tiempo y quedé afuera. Muy bien, aquí tengo los puntajes del profesor y el grupo de estudiantes les aparece quién ganó. Voy a pasar a la siguiente. Y con ese gran juego, entonces hago el cierre para que puedan entonces ustedes hacer las preguntas, interactuar, tener algún tipo de diálogo que les pueda interesar respecto de esta herramienta. ¿Qué me comentan? Y me parece súper interesante porque mezcla en el fondo como las potencialidades de varias otras plataformas como Mentimeter, de pronto Puzzle, em, también la opción, por ejemplo, de subir audio, que algún profesor quiera trabajar con podcast, no necesariamente como el audio propio. Entonces, no, me parece buenísimo. La herramienta es sumamente completa y en una sola, que es lo bueno, porque en el fondo en la red tenemos múltiples herramientas que hacen cada una función. Y eso tampoco es muy eficiente para los profesores, o sea, en el hecho de que tienen que manejar mucho conocimiento, aprenderse una plataforma, otra plataforma. Acá tenemos todo o mucho en una sola. Así que no, buenísima. Gracias, Margarita. ¿Alguien más que quiera opinar, participar? Bueno, en la parte inicial no solo estaba conectado porque ya, como les indicaba, ya regresamos. Hoy me tocó ya, se me terminaron las vacaciones, así que igual tratar de acompañarlos. Entonces,
Sí, yo sí conocía, como respondí, la usé, no la usé mucho al inicio del confinamiento, así los primeros 2 meses, pero ya después no. Antonio, una consulta, ya que tú estás como embajador y yo sé que conoces hace mucho tiempo estás ahí en la herramienta. ¿Cuáles son las limitaciones de la versión gratuita de Nearpod? Porque yo he tratado de conseguir, pero ya sabes, para acá, para el medio latinoamericano, el valor del premium anual sí es carito, ¿no? Siendo sincero. Sí. ¿Cuáles son las limitaciones de la versión gratuita de Nearpod? Básicamente está en el peso, profesor Carlos. Eh, si uno, un segundito que tengo por acá una versión de, para compartir, dame un segundo. Ahí sí creo que era. Es básicamente el tema de peso y la cantidad de estudiantes, que yo puedo tener hasta 40 estudiantes en la versión Silver, que es la versión gratuita, y ya en la versión de pago siguiente, que es la Gold, que sale, en el fondo tiene 3 gigas de espacio para trabajar, en cambio la gratuita tiene 100 megas para trabajar. Esa es como la desventaja, entre comillas, entre una y otra. Ah, ya, ok. Y las herramientas con las que se puede crear es que en el fondo yo puedo integrar Google Slide, que en el fondo puedo trabajar directamente con Google Slide y puedo ir editando desde Google Slide las temáticas. Esas son como las 3 grandes diferencias que tiene. El peso Sí, yo siempre de la cantidad trabajo de... con Google Slides. Bueno, la limitación allí sí, a mí sí me limitaría porque generalmente a nosotros, bueno, yo tengo generalmente cada año, soy paralelo 150 estudiantes, entonces los 40 sí me limitaría mucho. Pero muchas gracias, Antonio, de verdad. Lo último Ujú, me gustó. No había utilizado yo esa, la del jueguito, pero me parece muy importante que después de una serie de actividades como tú las diagramaste, finalizar así como para ya flexibilizar un poquito y cerrar de manera muy activa la clase. Gracias por eso, Antonio. gracias, profesor Carlos. ¿Alguna otra comentario que Sí, quisieran compartir? Hola, saludos, Antonio, ¿cómo estás? Ah, bueno, no sé. Hola, Laura. Nora, si quieres, adelante. no, Ok, Laura, no, iba a adelante. preguntar. Ok, gracias, Nora, muy amable. Iba a preguntar justo lo que comentó Carlos, las diferencias. Yo quedé, como dicen acá en mi país, picada, yo quiero más. Me gustaría saber sobre todo lo que es el entorno gráfico, porque las metáforas gráficas que utilizas son geniales. Y si tienes alguna referencia de cuáles son las diferencias que hay de esta herramienta con respecto a High Slides, que también es otra que se está utilizando mucho, así como Mentimeter. Si has tenido experiencia con esa otra plataforma, ¿por cuál decantarías que nosotros utilizáramos más en nuestras experiencias educativas? Y genial todo lo que mostraste, me encantó. Gracias. Ahí vamos a un tema súper subjetivo, pero en la práctica, como decía Margarita, yo ocupo mucho esta herramienta porque en el fondo puedo integrar muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, si encontré un sitio interesante, no sé, que tiene la curva de contagio de COVID del país, y necesito justo ese tema, y justo esta figura es como interactiva, donde los estudiantes pueden colocar datos y en función de esos datos ir investigando y recogiendo información, también la puedo integrar acá. En las otras plataformas hay otras ventajas que también tienen. De hecho, hay muchos usuarios que comparan Nearpod con PeerDeck, que es otra de las plataformas que funciona más o menos similar que Nearpod. Pero la ventaja que tiene ahora Nearpod es como que ha integrado muchas más cosas. De hecho, hace poco fue comprada por otra gran empresa en Estados Unidos, que es Renaissance, em, y se va a integrar a un ecosistema de otras herramientas. Sin embargo, en lo que respecta al uso, a mí me es mucho más flexible esta herramienta porque yo, de las 2 herramientas que más utilizo son Genially y Nearpod. Entonces, todas las cosas que hago en Genially para que interactúen los chicos las voy integrando en Nearpod para poder hacer una secuencia de cápsulas de aprendizaje. Entonces, luego lo que organizo en la plataforma que sea, ¿ya? Yo en general como que las integro en Google Classroom,
pero también hay otros lugares donde está Canvas, hay otros lugares donde te pasan Moodle y hay otros que te pasan Blackboard. Pero esas plataformas en sí no te permiten gestionar aprendizaje realmente, lo que te permiten es como tener un buen repositorio, una buena lugar donde ir metiendo cosas, pero si no tienes la materia prima, esas tremendas estructuras no te ayudan, no te ayudan. Entonces, y tampoco es la idea que nosotros los estudiantes los poblemos con PowerPoint, llenarle, digamos, estos repositorios con estos documentos, si no tienen un trasfondo detrás, no hay una estrategia. Entonces, a mí en lo personal me ayuda mucho más esta herramienta que me permite hacer esa integración de manera más directa. Antonio, Perdón, hola. estaba Nora antes, ¿no? Sí, Antonio, no sé si me permites. Sí, Edwin. Sí, gracias por la charla, Antonio. Quisiera un poco aportar en relación a Nipur. Como dijo Margarita, Nipur realmente es una herramienta muy, muy completa. Yo siempre he dicho que Nipur es todo, es una herramienta tipo todo en uno, ¿no? Porque Así es. lo he podido comparar con Peerdic, por ejemplo. Peerdic, por ejemplo, te permite que, en el caso del alumno, la intervención del alumno, bueno, el profesor puede formular algunas preguntas e interactúa directamente con el alumno, pero el alumno solamente se limita, digamos, a responder, a desarrollar preguntas, por ejemplo, tipo verdadero o falso, opción múltiple, etcétera, pero no tienen, Peerdic, por ejemplo, no tiene la opción para que el alumno de repente pueda subir alguna imagen, ¿no? Esa parte. En cambio, Netpod sí tiene esa opción, ¿no? Tiene esa opción, digamos, de subir de repente alguna imagen en la cual de repente inclusive hasta podría señalar partes de una estructura, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene Nearpod. Ahora, Nearpod cada vez va integrando cosas nuevas, ¿no? Ha integrado, en este año ha integrado lo que es, digamos, para poder hacer video quiz, ¿no? Tipo el Puzzle, ¿no? Y otra Exacto. cosa que también ha integrado, digamos, que con Nearpod podemos hacer trabajar con Flipgrid, ¿no? Podemos trabajar con Flipgrid, en el cual el alumno de repente puede grabar un video y subirlo directamente, ¿no? ¿Qué más? Hay otra cosa muy interesante en NIR, porque si haces una clase sincrónica, ¿no? Haces una clase sincrónica, en la medida que vas pasando, bueno, de repente ya tú tienes construido tus actividades, ¿no? Pero también te da la posibilidad de que si vas pasando una diapositiva y de repente quisieras insertar en el momento una actividad, también te permite Claro. insertar una actividad en el momento de manera sincrónica SNIRP. Realmente es una herramienta bien fabulosa, interesante, ¿no? Entonces, yo creo que es, se recomendaría el uso de esta herramienta, ¿no? Ahora, en relación a la versión gratuita, claro, nos da como capacidad hasta 100 megas, ¿no? Pero también hay la posibilidad que de repente una forma de sacarle, como decimos acá, es sacarle la vuelta que pueda seguir utilizando, más es que de repente una presentación, una cápsula, la puedes, digamos, ya, la puedes sacar, ¿no? Y incrustas otra cápsula. Y así así tu 100 megas no se va a acabar, ¿no? Eso es una forma, digamos, de seguir utilizando Nearpod. Y otro detalle también, para los colegas acá de la comunidad. Nearpod tiene la posibilidad que ustedes lo certifiquen, ¿no? Usted puede entrar al centro de capacitación de Nearpod, usted se puede certificar, ¿no? Pueden ser un adecuador certificado de Nearpod. Y al obtener lo que es una certificación de Nearpod, te aumenta la capacidad. Vas a pasar ya, no a la versión Silver, sino vas a tener la versión Gold. Entonces ya no vas a tener tus 100 megas en versión gratuita, sino si eres un educador certificado, te va a dar una capacidad hasta de un giga, ¿no? Entonces, de repente a los colegas que quisieran estar interesados, certifíquense en Nearpod, ¿no? Para que tengan más capacidad, manejen más herramientas, todo ese tipo de cosas. Realmente Nearpod considero yo, es la mejor herramienta interactiva que hay. Gracias, Antonio. Me da Muchas mucho gracias, gusto. Edwin. Ahora sí, Nora, perdón. Y ya, no, bueno, me da mucho gusto haber escuchado previo a mi participación a Edwin, porque esto último que dijo de poder certificarte, y pues bueno, es un incentivo más para poder aprender más sobre esta herramienta. Yo no la conocía hasta el día de hoy, por eso en la primera pregunta que tú planteaste al inicio de la charla es si la conocíamos o no.
pues mi respuesta fue tal cual. Y bueno, ¿qué te puedo decir o qué me gustaría comentarles? Uno, agradecerte, Antonio, porque pues nos llevaste de la mano y nos mostraste, nos involucraste en el aprendizaje de una manera tal que no sentimos el transcurrir del tiempo, por lo menos yo, y ya veo que es 1 hora y media y como si nada, ¿no? Entonces eso es genial. Y en relación con la potencia que yo veo en esta herramienta, pues tú lo planteabas desde el inicio. Eh, mm, desde mi rol como docente, no conozco la herramienta y estoy por conocerla y desarrollar mis conocimientos al respecto, pero no limita mi capacidad de ser consciente de que es muy potente la herramienta y que si yo empiezo a incluirla en mis clases, los alumnos me van a rebasar seguramente porque tendrán otras habilidades digitales más avanzadas que yo. Pero lo que no pueden suplir es esta capacidad del docente de darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos sumar. Eso a mí me motiva mucho, ¿sí? Porque de pronto entraba en angustia y es que no tengo muy desarrolladas mis habilidades digitales, pero bueno, aquí se trata de conocer hacia dónde está encaminada la herramienta, mostrárselos a los estudiantes y casi que invitarlos que ellos nos rebasen, ¿no? Esa parte me motiva mucho. Y yo pienso que esta herramienta como tal, lo que alcanzo a entender es que suma muchos elementos que por separado te ofrecen otras herramientas. Y en ese sentido, me parece que nos permite pasar a lo que la pandemia nos está obligando ahora. No se trata de hacerlo, querer dar la clase como si estuviéramos en un ambiente presencial, pero usando la tecnología con un copy-paste, que ayer en el coloquio con Carlos eso lo veíamos, hay que superar eso, sino esta herramienta permite realmente hacer un mapa de aprendizaje con una metodología, con una finalidad, con metas educativas muy claras, y el uso de la tecnología tiene un sentido. ¿Sí? Yo creo que usar esta herramienta es como para mí la utopía ahorita, ¿no? Entonces espero lograrlo en poco. Y si tengo algunas dudas, por favor, permíteme que te mande mensajes. ¿Y ahora qué hago, Antonio? ¿No? Porque me parece muy interesante. En concreto, creo, lo que alcanzo a ver desde mis habilidades digitales poco desarrolladas es que esta herramienta realmente te permite pasar a un ejercicio de la práctica profesional docente en donde realmente haces que el alumno forme parte de tu ambiente de aprendizaje digital. ¿Sí? Puede ser sincrónico, puede ser asincrónico, pero hay interactividad y eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues bien, que me da mucho gusto formar parte de este equipo que nos estamos formando interno como comunidad, como Competencia Digital Cero, y pues un gusto conocerlos a todos de nuevo. Bueno, por lo menos vernos los rostros, ¿no? Gracias, Antonio. Así es. Yo, bueno, agradezco estas últimas palabras, Nora, también, porque no hay que dejar de lado que en el fondo todo esto es porque nos estamos preparando, o sea, tenemos que ser ese astronauta, ¿cierto? Ese con actitud rock, porque en realidad lo que tenemos que hacer es fortalecernos, y estamos un poco en ese trabajo hoy día. Mañana viene otro grupo de compañeros, hablaron de Flipgrid, también la tenemos dentro de la herramienta, también se integra a NIRPO. Así es que también tenemos ese espacio también ahí ganado. Yo para cerrar voy a abusar 5 minutos más de su tiempo, pero me faltó una parte que es importante presentarles y que con esto ya finalizo, y que en el fondo es que nosotros vimos la participación en vivo, y ese fue el link que yo les mandé, pero para que queden con la presentación también pueden utilizar esta vista que en el fondo, esta opción que es a ritmo del estudiante, que es el botón anaranjado de la presentación, y con esto entonces yo le doy compartir y aquí tomo el enlace. Entonces el enlace es el que yo les voy a compartir ahora para que ustedes también queden con la presentación. Lo pueden integrar a Classroom, lo mismo que hicimos hace un ratito atrás, y aquí entonces también está la opción para incrustar en otra herramienta. Y si yo quiero cambiar, porque por defecto vienen 29 días,
yo lo quiero cambiar, yo puedo aumentar acá la cantidad de tiempo que va a estar, pero va a estar 102 días habilitados. Voy a copiar el enlace, ¿cierto? Y se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan disponer de la presentación y la puedan ver. Acá entonces está. Y eso, aprovechen, disfruten la herramienta, tengan, digamos, una muy buena tarde o noche ya en España, no sé. Y en adelante seguimos en los grupos teniendo... sí, Laura, dura 3 meses solamente, que es una promoción. Antonio, muchas gracias porque ya la actualicé, como tenía la cuenta rapidito, ya salió el botoncito dorado. El botoncito Ya, Gold, el botón dorado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Chiquillos. Ya, Estimados, ya tres- muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio. Saludos a todos. Gracias, súper agradecido. Chao, que estén muy bien. Chao.